Vamos a curar al mundo. Ozymandias. Probablemente alguien se estará preguntando, hey, ¿desde cuándo el Osigoda hace reseñas de videojuegos? Creí que en este canal solo se veía reseñas de pelis o series de mierda. Pues no, el contenido del canal depende más que nada del humor del autor, o sea, el mío. Y en este caso me provocó hablar del videojuego que llevaba esperando que saliera más de un año, el Marvel's Spider-Man 2. Continuación de Marvel's Spider-Man, con el nombre más original para una secuela, claro que sí. Pero no quería hacerle una reseña como tal, porque el juego dura entre 17 y 18 horas, lo cual son como 3 o 4 películas y me daría para hablar un video de 20 minutos o de más. Que ya lo hice, claro, con la reseña de Flash, pero no es que me vacile gastar tanto mi garganta, o sea, ya estuve enfermo de gripe la semana pasada, no quiero que se repita estando afónico ahora. Así que dije, ¿de qué puedo hablar si no es una reseña como tal? Sabemos que los aspectos positivos ya los conoce todo el mundo porque hay cientos de canales mencionando el juegazo que es, los gráficos que tiene, la buena historia, la buena narrativa, incluso algunos chupapijas que lo llaman el mejor juego de superhéroes que ha salido. Obviamente difiero con ellos, ya van a escuchar por qué más adelante. Pero bueno, tampoco podía hacer un gameplay porque no tengo la Play 5, obviamente vivo en un país tercermundista y estoy luchando para llegar a fin de mes. O sea, ni fregando me da para comprarme la Play 5 y el juego que acaba de salir. Así que decidí volver a hacerme hígado y mencionar mejor los 5 aspectos negativos que considero que tiene el juego. O el top 5 errores que tiene Marvel Spider-Man 2, como dice el título del video. La verdad inicialmente iba a ser un top 3, pero haciendo un análisis más profundo me di cuenta que había 2 errores más que si bien no son tan groseros como los 3 primeros puestos que ya van a ver más adelante, considero que valía la pena mencionarlos. Tómenlo como un bonus track o un par de puestos extra algunos. No sé. Y luego comenten si coinciden con la opinión que tengo o si difieren completamente y creen que estoy cagado. Bueno, sin más dilatación, vamos al sexto de la entrada. Y aquí están mi top 5 errores de Marvel Spider-Man 2. Puesto número 5. Puesto número 5 por el culo te la hinco. Este puesto va a corresponder más a lo que es el relleno. ¿Pero a qué me refiero con el relleno? Bueno, como mencioné antes, el juego de Spider-Man tiene... Marvel Spider-Man 2 tiene una duración aproximada de 15 a 17 horas a comparación del anterior juego que tenía un aproximado de 25 horas. Estoy hablando solamente de la historia principal. Y es porque lo que abunda en este juego es el relleno, o como le quieren llamar para ser más políticamente correcto o educado, las misiones secundarias, que son esas misiones en las que te mandan a pelear contra enemigos random, que en este caso en este juego son los clones, los miniclones del Hombre de Arena, o si no las áreas, esas laberintos tipo verdes donde enfrentas a gente random o al mismo Misterio, que es como un juego de atracción que hacía, algo así es lo que entendí. Bueno, ese tipo de misiones, entre otras como derrotar a ladrones random terroristas que hay por toda la ciudad. Bueno, abunda el relleno en este juego. O sea, y no me quejo porque, como dije, todas las peleas gozan de graficazos. Siempre es un deleite ver villanos clásicos como el Sandman o el Misterio. Pero a lo que me refiero es a la comparativa en cuestiones de historia, la historia principal, la historia que todos queremos seguir. O sea, la gente en este juego al menos creo que lo que más quería ver era al simbionte o al Spider-Man ocupando el traje con el simbionte. Y en vez de eso, pues pierden tiempo con rellenos como enfrentar a clones del Hombre de Arena cuando el Hombre de Arena ya fue derrotado en la primera pelea importante del juego. O entrar a cientos de laberintos de misterio para, no sé, creo que tenían que deshabilitarlos o algo así porque había un mal funcionamiento y veías pesadillas adentro, algo así es lo que entendí. O enfrentar a ladrones random en los que lo único bueno que hay en esas peleas son los chistes que se tira Spidey una que otra vez. Como dije, no me parece un error garrafal, todo juego tiene que tener relleno. Además, no me interesa que el juego tenga 17, 15, 10 o hasta 5 horas de historia, es una historia bien lograda y que consiga transmitirte algo. Y como dije, me parece que Marvel Spider-Man 2 tiene una buena historia. Por ende, esto lo pongo como el puesto más bajo, solamente porque en cuestiones de historia principal considero que Marvel Spider-Man 1 es superior. Pero bueno, puesto número 5 para el relleno y la
corta, entre comillas, historia principal. Puesto número 4. Toca subir un escalón en el monte Rushmore de la vergüenza de este juego, y para el puesto número 4 hablaremos acerca de la lógica del simbionte, o mejor dicho, la falta de lógica del simbionte. Y es que es cierto que si bien el traje de Venom se ve genial tanto sobre Peter como sobre Harry, el simbionte carece de bastante lógica respecto a las versiones que hemos podido presenciar tanto en cómics como en películas. Personalmente no recuerdo alguna historia en la que Venom pudiera meter partes de sí mismo en las personas para crear su ejército de simbiontes y poder así curar al mundo, ¿no? Que es la frase característica de este juego. Me parece una habilidad genial, o sea, y rotísima sobre todo, y muy conveniente para la trama, porque así eso hace ver a Venom como una especie de tirano, ¿no? Que va a tener su ejército, va a dominar a todo el mundo y bla bla bla. Pero se nos olvida un pequeño detalle, que es que el simbionte no puede combinar con cualquiera, o sea, necesita sí o sí un huésped que sea digno, que en el caso de las historias que ya conocemos fueron Peter Parker y Eddie Brock, huéspedes bastante dignos para el simbionte con los que combinó bien. Ahora, también otra habilidad que no entendí muy bien de dónde la sacaron fue las alas que saca Venom para la pelea final, que repito, nuevamente, igual que el poder de crear un ejército de simbiontes, es muy conveniente para la trama y para el juego. O sea, Venom se ve bastante imponente con esas alas y hace que sea un enemigo bastante difícil de atrapar en la pelea final. Pero como repito, no sé de dónde lo sacaron, se lo inventaron para el juego o simplemente es otra conveniencia del guión. Si alguien aquí sabe algo de cómics y encuentra alguna historia en la que Venom haya podido infectar a todo el mundo o sacar esas alas, que por favor lo comente y disculpen mi falta de conocimiento friki. Pero eso es de lo que yo he visto y es la apreciación que yo estoy dando. Siguiendo con la lógica del simbionte, no entiendo cómo es que puede combinar mejor con Harry que con Peter, ya que Peter es el puto Spider-Man, tiene super fuerza, las telarañas, trepa por paredes, básicamente es un humano completamente amplificado. Y el simbionte justamente es un amplificador, o sea que a un humano amplificado lo vuelve aún más poderoso. Pero no, combina con Harry y aparentemente el juego nos da a entender que el Venom del final, el musculoso con la boca abierta y los dientes, es más poderoso que Peter con el traje negro, lo cual es completamente ilógico. O sea, me estás diciendo que un moribundo combina con el simbionte y el resultado es algo más fuerte que un superhumano combinado con el simbionte, simplemente no tiene lógica. O sea, ya hablaremos más de Peter con el traje negro en un puesto más arriba, pero aquí quería mencionar eso, además que el simbionte acá tiene otra particularidad. Si bien su debilidad sigue siendo el sonido, el simbionte también se caracteriza por tener como debilidad al fuego, y sin embargo en muchas escenas hay peleas en las que está expuesto o cerca al fuego y no le pasa nada. Vamos a suponer que el simbionte de este juego es el más poderoso que hemos visto de entre las películas y los cómics, pero nuevamente se repite la pregunta, ¿cómo es que pudo combinar mejor con un enfermizo moribundo a punto de hacerle la eutanasia como Harry que con un superhumano con habilidades amplificadas como Peter? Realmente considero que el simbionte no tiene gran lógica, pero como digo, hace bien su labor como jefe final del juego y es por eso que lo pongo en el puesto número 4. Puesto número 3. Entramos al terreno fangoso, pantanoso, fétido que tiene este juego. Puesto número 3, Super Mary Jane, o Super MJ como se le dice en la versión en español. Y es que este juego tiene alguna especie de fetiche o fanatismo exagerado con Mary Jane Watson, ya que la hacen ver como una de las más pijudas, si no es que la más pijuda del juego. De hecho diría que es la humana sin poderes más pijuda que tiene el juego, porque, o sea, mira esta escena. Es una escena en la que te dan el control de MJ y tienes que ir poco a poco durmiendo o abatiendo a los cazadores de Kraven, lo cual no tiene puta lógica. O sea, tienes que recordar que Mary Jane Watson suele ser la víctima en apuros que Spider-Man salva, pero incluso si la quieres hacer ver un poco más empoderada por, no sé, los ideales progresistas que se maneja este juego, podrías hacer que ayude a Spider-Man con fuentes de información, o ya que incluso abata a un par de criminales de los random que vimos al inicio, los terroristas, los rateros. Pero se supone, o asumo yo, que los cazadores de Kraven son asesinos entrenados por el mismo Kraven que poseen habilidades en teoría cercanas a él, a pesar que aquí en el juego se les pinta como simples secuaces. Y me estás diciendo que Mary Jane Watson, una simple reportera, es capaz de hacer esto. Yo entiendo que la idea era justamente que se dejara de ver a MJ como una especie de estorbo o de complemento del personaje de Peter Parker,
pero pienso que no es el modo. Está bien enaltecer la figura de ciertos personajes, sobre todo de un personaje como MJ, que es un protagónico total de la saga, pero no puedes hacerlo a costa de cagarte en otros personajes como son los enemigos principales de este juego, que son los cazadores de Kraven. Y prohibido olvidar que MJ con el simbionte puesto le dio más pelea a Peter Parker que Sandman. Ya sé que muchos dirán, no, es que Peter no estaba peleando en serio, Peter no quería lastimarla, no quería hacerle daño, ya. Pero, o sea, si vieras la misma pelea que yo estoy viendo ahora mismo, se ve como MJ destroza y humilla a Peter, o sea, básicamente lo hace de su perra. Por eso, repito lo que dije antes, no puedes enaltecer la figura de un personaje cagándote en otro. Y, o sea, yo veo Spider-Man aquí y simplemente veo que uno humana, cualquiera, sin ningún superpoder especial, se combina con el simbionte y ya es similar o más fuerte que el putísimo Spider-Man. Hace ver que Spider-Man realmente necesita de Venom para hacer algo, como decía, ¿no? Por eso, y acá se repite lo del puesto anterior, el simbionte no tiene sentido, parece que amplificó más a Harry y a MJ que al propio Peter Parker, lo cual no tiene lógica, pero bueno, nada más que decir. Puesto número 3, el enaltecimiento excesivo de este juego con Mary Jane Watson. Es lo que quieres. ¿Cómo sabes que queremos? Mary Jane Watson. ¿Quieres la verdad? Puesto número 2. Llegó el momento, el puesto más difícil de hacer para mí, porque realmente lo que más estaba esperando del Marvel Spider-Man 2, y creo que la mayoría, era ver a Peter con el traje negro. No solamente al Spider-Man con el traje del simbionte, sino también cómo se desenvolvía el personaje de Peter Parker. Algunos queríamos ver a un Bully Maguire, otros solamente un Peter más agresivo, pero lo que indudablemente sabíamos era que veríamos a un Peter mucho más poderoso. Y no, lamentablemente no fue eso lo que nos dieron. Podríamos estar ante la versión más débil del Spider-Man negro que hemos visto. Primero, se nos da a entender que el simbionte que forma Harry al final, la simbiosis perfecta con Venom, es mucho más poderoso, o por lo menos más poderoso, que el que forma con Peter Parker, que como ya mencioné antes, no tiene puta lógica porque Harry era un humano moribundo. Por más buena simbiosis que pueda hacer con él, la combinación que hizo con Peter debería ser por mucho superior. Y la prueba más irrefutable de que esta es la versión más débil del Spider-Man negro es justamente su pelea contra Miles Morales, que es la que estamos viendo ahora mismo. Esta pelea me encantó, tiene todo, buenas dinámicas, buenos diálogos, historia, sentimientos, está muy bien hecha para el juego. Y aplaudo eso, pero no tiene lógica que Miles Morales pueda derrotar a Peter Parker con el simbionte puesto. Y encima lo hace con una facilidad, o sea, incluso en una parte se llega a cancherear y se da el lujo de darle como que piedad o esperar a que se recupere solo porque intenta salvarlo y no hacerle daño. Yo entiendo que el Spider-Man de Miles Morales va a ser superior a Peter Parker en algún momento. Sus habilidades están rotísimas, tanto lo de la invisibilidad como lo de los electroshocks, el veneno eléctrico que tiene Miles. Y sí, tiene el potencial para ser el Spider-Man más fuerte que se haya visto. Se vio incluso en Spider-Man Across the Spider-Verse cuando pasó sobre todos los demás arácnidos. Pero aquí no tendría por qué ganarle a Peter Parker sin el simbionte puesto, porque recordemos que aquí incluso Peter Parker cuenta con tecnología mucho más avanzada, como los tentáculos, las patas de araña que le salen de espalda o las alas. No puede ganarle sin el simbionte. Es ilógico que le gane con el traje puesto. O sea, es ilógico que Peter necesite del traje negro para pelear contra Miles, pero este juego lo hace regalándonos un momento épico, pero que si miras más allá te das cuenta cuánto dañaron la parte que más estábamos los fans esperando. Y no solamente podemos hablar de eso, sino de tantas veces en las que el traje negro nos ha decepcionado en este juego. Por ejemplo, cuando van cazando al Doctor Lagarto y tienen que enfrentarse a los cazadores de Kraven, en una parte uno de los avioncitos que tenían los cazadores le dispara como un misil a Peter Parker y Miles tiene que salvarlo porque Peter estaba cayendo al agua. Casualmente Miles iba detrás de él y bueno, lo salva de milagro a Peter. Pero eso es lo que se nos da a entender. El Peter con este traje negro simplemente es un egocéntrico y nada más, pero no tiene el poder suficiente para respaldar ese ego que se maneja.
Además que no tenemos tantas interacciones como yo pensé que teníamos del Peter malo. Yo pensé que iba a basurear a todo el mundo, a su novia, a sus amigos. Lo hace de cierto modo, pero solamente son un par de escenas. Y luego en la parte final, para quitarle el traje, tienen que hacer esta super batalla con Miles. El chiste del simbionte es la batalla de Peter Parker consigo mismo, con su lado oscuro, porque el simbionte no deja de ser una parte de él, la parte más oscura que posee y la que suprime para ser un héroe. Eso es lo que significa ser Spider-Man y eso es lo que significa el villano Venom. Y tristemente le quitaron eso, tuvieron que hacer que viniera Miles a meterle la putiza de su vida, tocarle un par de campanadas y para poder recién hacer a Peter razonar. Lo que yo hubiera hecho es que Peter destrozara a Miles y ya luego más adelante tuviera un punto de inflexión, se diera cuenta del daño que le hizo a su amigo, a su pupilo, a su novia y tuviera alguna escena, tal vez no la típica escena reciclada en la campana de la iglesia, pero una escena en la que él mismo se diera cuenta de lo que estaba pasando en su interior y batallara con ese lado oscuro de sí mismo. Eso para mí hubiera sido un final digno del Spider-Man con el traje negro. Y tristemente no lo tuvimos. Tuvimos que se quedó un remanente del simbionte dentro de él y al final le dieron un traje blanco, lo cual demuestra nuevamente lo que dije en el punto anterior, que este Spider-Man necesita del simbionte para ser un héroe. Hubiera preferido mil veces ver que solo, sin ningún tipo de ayuda, o incluso con Miles, pero sin ningún simbionte puesto, entre los dos pudieran hacer la batalla final con Venom. Que podían hacerlo, porque el Venom con el fusionado con Harry enfermizo no puede ser más fuerte que dos Spider-Mans. Pero bueno, esto es lo que nos dieron y como dije, contaron una gran historia y nos dieron peleas épicas e inolvidables. Pero aún así, la lógica como fan me traicionó aquí y no me pudo impedir ver estos errores que, bueno, les comparto ahora. Puesto número 2, el peor Spider-Man con el traje negro que he visto. Pete, vamos, amigo. Solo enfócate en mí. ¡Vamos! Primero quiero que conozcas a la doctora Young, una importante entomóloga. ¿Sabes qué es la entomología? Sí, La doctora Young realiza una investigación genial con abejas, o más bien en depredadores de abejas. ¿Listo para hablar con la doctora Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. un gusto conocerle, Dr. Young.